Bienvenido a esta sesión de interpretación del antibiograma 2023 del Laboratorio de la Práctica Clínica. Soy Luis Martínez, el director de la Unidad de Gestión de Microbiología en Hospital Universitario Reina Sofía y profesor del Departamento de Microbiología de la Universidad de Córdoba, así como responsable de un grupo de investigación en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, en España. La sesión se va a desarrollar en torno a los nuevos betalactámicos con inhibidores de betalactamasas. Bien, estos son mis conflictos de interés en relación con consultoría, programas educativos y ayudas de investigación. La sesión se va a desarrollar con estos 4 puntos. Hablaremos de los aspectos fenotípicos de los perfiles de inhibición de las nuevas combinaciones betalactámicos inhibidores, de los puntos de corte clínicos que establece UCAS al respecto y sobre todo nos centraremos en el análisis de los mecanismos de resistencia a betalactámicos con inhibidores de betalactamasas para finalmente concluir algunas ideas genéricas de mayor interés. Las carbapenemasas son un amplísimo grupo de enzimas de la familia de las betalactamasas, algunas de las cuales tienen su centro activo en torno a una serina y corresponden a las clases moleculares A, D y C. Y un cuarto grupo corresponden a enzimas que para su actividad requieren átomos de zinc y que por eso reciben el nombre genérico de metalo-betalactamasas y se incluyen en la clase molecular B. Se detalla en la diapositiva el espectro de estos enzimas, que es en general muy amplio, y de los que existen dentro de cada una de las distintas clases moleculares que hemos comentado, un amplísimo grupo de enzimas concretas. Por ejemplo, dentro de la familia A nos encontramos con las enzimas tipo KPC o GES, entre otras. Dentro de las de clase D, OXA48 y otras enzimas relacionados, así como OXA23 u otras enzimas, estos últimos característicos del género Acinetobacter. Muy pocas representantes se encuentran dentro del grupo C, pero se han descrito al menos CMYD y ACT28 que tienen una ligera actividad carbapenemasa y se deben de incluir dentro de este grupo que estamos tratando. Y finalmente, dentro de la metalobetalactamasa nos encontramos con variantes de los grupos NDM, BIN, IMP y una amplísima variedad de otro tipo de enzimas. Durante muchísimo tiempo, la industria farmacéutica, atendiendo a las necesidades que se plantean en la práctica clínica, ha intentado desarrollar compuestos que inhiban la actividad hidrolítica de las carbapenemasas, de las betalactamasas en general, de los principales agentes de importancia clínica. Desde el punto de vista, digamos, convencional, clásico, los inhibidores de betalactamasas que se han venido utilizando han incluido ácido clavulánico, habitualmente combinado con amoxicilina, sulbactam, que se ha combinado sobre todo con ampicilina, y tazobactam, principalmente combinado con piperacilina. Llamo la atención del hecho singular de sulbactam, que he remarcado un color diferente en la imagen, precisamente para recordar que algunos de estos compuestos tienen una actividad antimicrobiana por sí mismos. No es el caso de ácido clavulánico o tazobactam, cuya actividad en ese sentido es prácticamente nula. Por desgracia, ninguno de estos compuestos tiene interés para actuar como inhibidores de carbapenemasa. Por eso, las necesidades clínicas han orientado al desarrollo de una serie de nuevos compuestos, de los cuales vamos a comentar los derivados de los diazabiciclooctanos, fundamentalmente avibactam, relebactam, cidebactam, durlobactam o nacobactam, amén de algunos otros compuestos en desarrollo, o bien derivados del ácido borónico, de los cuales quizás los dos compuestos más relevantes son muy especialmente vaborbactam, también taniborbactam y algunos otros compuestos como ledaborbactam o QPX7728. Y finalmente, de entre estos nuevos inhibidores de betalactamasa nos encontramos con moléculas del grupo de los betalactámicos como imetazobactam o algunos otros, incluso algunos con naturaleza siderófora, o derivados del ácido carbólico como el piridina 2-ANT431. Bien, no todos estos compuestos tienen el mismo perfil de inhibición de enzimas y
para, de una manera general, presentar esta información, se recoge en esta tabla cómo ácido clavulánico, surfactán y tazobactán tienen la capacidad, especialmente clavulánico y tazobactán, de inhibir dentro de las enzimas de clase A. Dentro de las enzimas de clase A las beta-lactamasas espectro extendido, pero sin embargo no inhiben ni KPC, ni OSA48, ni metalobeta-lactamasas, como tampoco las enzimas de clase C o las beta-lactamasas espectro extendido de clase D, quedando por tanto un amplísimo hueco de los enzimas marcados en rojo que requieren de nuevos compuestos, de los que hemos mencionado anteriormente. Avibactam y Vaborbactam son los que se han combinado, como luego veremos, con algunos nuevos beta-lactámicos para obtener combinaciones que sí tienen actividad frente a KPC, frente a OXA48, en el caso de Avibactam, o frente a KPC, en el caso de Vaborbactam. Quiero llamar la atención que las enzimas de clase B, la metalobeta-lactamasa, no se inhiben por ninguno de los tres compuestos actualmente utilizados en compuestos en desarrollo clínico o a punto de estar usados en la práctica clínica, como Avibactam, Vaborbactam y Relebactam. Afortunadamente, algunos otros derivados que ya hemos comentado, como NT431 o Taniborbactam, sí tienen la capacidad, el primero, de inhibir enzimas de clase B, y el último de ellos de inhibir prácticamente la totalidad de enzimas de mayor relevancia clínica. De esta forma se dispone en la actualidad, o se está a punto de disponer en un tiempo que parece relativamente corto, hasta 5 combinaciones diferentes. Al menos en nuestro entorno, en España, están disponibles ceftazidima avibactam, ceftolozano tazobactam, meropene vaborbactam, y es de esperar que en poco tiempo pueda disponerse de Astrionam avibactam y de imipenem relebactam. Quiero también añadir en esta tabla, para comentar genéricamente los perfiles de inhibición de sustratos de estas combinaciones, otro compuesto, cefiderocol, que es una cefalosporina siderófora, no estrictamente una de las combinaciones que estamos comentando, pero que sirve en la práctica clínica para su aplicación en casi cualquier tipo de microorganismo multiresistente productor de beta-lactamasas de los diferentes tipos moleculares que hemos comentado. Esto lo diferencia de las demás moléculas que estamos viendo ahora mismo. Bien, ceftazidima avibactam es una de las principales opciones frente a KPC y OXA48. Quizá también incluso podríamos incluir un amplio número de cepas que son resistentes a carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa. Meropenem vaborbactam es especialmente activo frente a cepas que producen KPC, no así frente a todas las demás variantes que estamos viendo en la imagen. Ceftolozano tazobactam es especialmente activo frente a Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos y ligeramente frente a cepas de Stenotrophomonas maltophilia, aunque hay muy poca experiencia clínica en este último caso. Y de entre las combinaciones que probablemente se emplearán en un tiempo breve se incluyen imipenem relebactam, que también es activo frente a KPC y cepas de Pseudomonas resistentes a carbapenémicos, con una ligera actividad, algo controvertido en cualquier caso, frente a cepas que producen OSA48. Y finalmente, Astrionam avibactam tiene el gran interés de ser activo frente a distintos tipos de cepas, incluyendo las que producen enzimas de clase A, como KPC, de clase D, como OSA48, y de clase B, si se observa, es una de las pocas opciones que existe al respecto, como NDM, a modo de ejemplo de este tipo de enzimas, al igual que frente a Stenotrophomonas maltophilia. Por el momento, estos compuestos, excluyendo cefiderocol y Astrionam avibactam, no son activos frente a cepas que producen metalobeta-lactamasas, y también tenemos un grave problema de actividad frente a Acinetobacter baumannii, resistentes a carbapenémicos, que suelen producir enzimas de tipo OSA23,
2440, etcétera, que hemos comentado anteriormente. Incluso existen otras combinaciones que están en fase de desarrollo preclínico o de las que se dispone solamente de información de tipo microbiológico, como las combinaciones de cefepima con algunos de estos nuevos compuestos, sidebactam, tazobactam, metazobactam o taniborbactam, cefpodoxima con ETX0282, ceftibuteno con ledaborbactam o ácido clavulánico, GTI1, GTI055, meropenem combinado con nacubactam o alguno de los otros inhibidores que se detallan, o surbactam combinado con ETX2514 o durlobactam. Como ya había comentado anteriormente, durlobactam, nacubactam, ETX0282 y cebactam son también compuestos que tienen no solo la capacidad de inhibir beta-lactamasa, sino cierta acción frente a las PBPs. Y de esta manera estas combinaciones serían compuestos de tipo dual anti-PBP, anti-beta-lactamasa. Bien, EUCAS, el Comité Europeo del Antibiograma, tiene definidos puntos de corte para 4 de estas combinaciones: ceftaxima avibactam, ceftoxano tazobactam, imipenem relbactam y meropenem vaporbactam. Y las tiene definidas para cada uno de los 3 principales grupos que estamos viendo: enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter, tanto para valores de CMI, en técnicas de dilución, como de diámetro real. Lo he intentado sistematizar en esta tabla que tenemos recogida en la imagen, toda la información que aparece en las tablas de EUCAS. En concreto, aparece aquí las que se refieren a la propuesta que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, pero que por otra parte no difiere realmente de la información de la que teníamos hasta ahora con respecto a 2022. Bien, no entraremos a detallar los valores concretos, pero sí quiero resaltar la idea de que la categoría clínica I, sensible con exposición incrementada a la antimicrobiana, no tiene sentido en estas combinaciones por la dosificación de los mismos, que permite definir simplemente valores de cepas sensibles o de cepas resistentes. En algún caso, por problemas estrictamente técnicos que atañen a microbiología, se definen áreas de incertidumbre técnica para los ejemplos que se detallan en la tabla. Entraremos entonces ahora a comentar desde el punto de vista de análisis del antibiograma los principales mecanismos de resistencia a las combinaciones de las que tenemos actualmente alguna posibilidad de uso en la práctica clínica o que se supone que va a estar disponible en breve tiempo. Nos vamos a referir, por lo tanto, en primer lugar a los mecanismos de resistencia a ceftaxima avibactam, que se relacionan fundamentalmente con la aparición de mutaciones en KPC2 o KPC3, con el interés de que algunas de estas variantes, de los nuevos alelos que aparezcan como secuencia de estas mutaciones, generan enzimas que tienen una menor actividad hidrolítica frente a los carbapenémicos y que, por tanto, las cepas correspondientes pueden aparecer como sensibles a carbapenémicos. Otros mecanismos que se relacionan con la resistencia a ceftaxima avibactam incluyen la sobreexpresión de KPC, las alteraciones estructurales y la sobreexpresión de AMCE intrínsecas. En cepas que tienen KPC2 se ha valorado también la producción de una cefalosporina de clase C como CMY172 y algunas variantes de OSA48 u otras osazolinasa o incluso de la beta-lactamasa de clase A, ZXM14, una beta-lactamasa de espectro extendido, también pueden contribuir al incremento de los valores de CMI de esta combinación. Igualmente ocurre en relación con la pérdida de heparina en enterobacterias como mecanismo complementario a los que hemos mencionado anteriormente, o en algunas cepas, en concreto en la especie Escherichia coli, se ha observado la importancia de las alteraciones de la PBP3. Este es un ejemplo particular en el que quiero resaltar cómo las alteraciones que aparecen en KPC tienen lugar fundamentalmente en la parte de la proteína que constituye, en cierta manera, el centro activo de la misma en el ASA omega, o bien en lugares, por ejemplo, en el ASA 270,
donde el plegamiento de la proteína es fundamental para que ésta pueda llevar a cabo su actividad hidrolítica. Y como consecuencia de estas mutaciones nos podemos encontrar con fenotipos como el que aparece en la imagen, a partir de una cepa en la izquierda que produce KPC3 y que es resistente a meropenem, véase como la CMI se sitúa en torno a 4 o 6 microgramos por mililitro, y es sensible a la combinación ceftazidimab y Bactam, la CMI está en torno a 1,52, se genera una variante, existen muchas de ellas, esto podría corresponder, por ejemplo, a KPC31, que es muy sensible a carbapenémicos, pero es muy resistente a ceftazidimab y Bactam. Existe, por tanto, en este ejemplo que estamos comentando, un fenómeno de sensibilidad colateral. Este sería ejemplos concretos de pacientes que han sido tratadas por ceftazidimab y Bactam en nuestro centro y de los cuales se han obtenido aislados en la marca del rectángulo azul, que son productores de KPC3 y que son sensibles a ceftazidimab y Bactam, de los cuales se han generado variantes en el rectángulo rojo que producen distintos tipos de alelos, KPC31, que ya había sido descrita, o KPC47, 48, incluso KPC94 y 95, en otro ejemplo que no he querido traer para no hacer demasiado extensa la presentación, que confieren resistencia a ceftazidimab y Bactam. Y quiero llamar la atención, como decía anteriormente, que algunas de estas cepas, véase la CMI de imipenem en 1 o menos o igual de 0,5, o de meropenem en 1, 2 o 2, en este caso, que son sensibles a carbapenémicos. También es interesante destacar que algunas de estas variantes, como por ejemplo KPC48, que tenemos aquí, no dan positivo en la prueba del CIM, que permite el reconocimiento de una carbapenemasa desde el punto de vista fenotípico, igual que en el caso de KPC31, por poner otra situación. Tampoco son positivas en el reconocimiento de la expresión de la proteína mediante una técnica de inmunocromatografía, y como puede verse aquí, KPC31 ofrece un resultado negativo en este test. ¿Qué quiere decir? Que nos encontramos con la ventaja positiva desde el punto de vista terapéutico de que una cepa que es resistente a ceftazidimab y Bactam no plantea simultáneamente resistente a imipenem o meropenem, pero plantea graves dificultades para su reconocimiento en el laboratorio clínico. De modo que tenemos de ser conscientes y de utilizar un test adecuado para que estas cepas no se escapen del control que se requiere desde el punto de vista terapéutico y epidemiológico. De hecho, en nuestro grupo hemos analizado más detalladamente algunas de estas variantes. Véase KPC33, que se puede reconocer fácilmente con técnicas como el CIM modificado, el ensayo betacarba, una inmunocromatografía de un tipo o de otro tipo, simplemente para detectar KPC o para detectar varias carbapenemasas simultáneamente, y como en KPC31 todos estos test son negativos y en otras enzimas como KPC48 o KPC94 o 95 existen también ciertas dificultades para reconocer estos enzimas. Esto es, por tanto, muy importante desde el punto de vista del reconocimiento en el laboratorio de microbiología química y nos obliga a utilizar métodos moleculares de preferiblemente secuenciación del gen correspondiente para que el enzima pueda ser detectado como corresponde y como se necesita. Bien, más allá de la resistencia a ceftazidimab y Bactam derivada de las alteraciones en KPC y otros mecanismos que hemos comentado previamente, se han hecho diversos estudios, esencialmente in vitro, en los que se ha analizado cuál es el mecanismo de resistencia a ceftazidimab y Bactam en cepas que producen otro tipo de beta-lactamasas, por ejemplo, de clase D, como OXA48. Muchos de estos estudios se dispone actualmente de información in vitro y no hay muchos detalles sobre su implicación in vivo, pero con el paso del tiempo seguro que nos encontraremos con ejemplos como los que vamos a comentar ahora. En nuestro grupo hemos analizado las capacidades de selección in vitro de resistencia a ceftazidimab y Bactam
en mutantes derivadas de Klebsiella pneumoniae que produce OXA48 o enzimas relacionados como 181 de 132, y al estudiar 31 de estas mutantes mediante secuenciación del genoma completo, hemos visto que no aparecen mutaciones en el gen de OXA48, a diferencia de lo que sucedía con respecto a KPC, y sin embargo sí se observan mutaciones en genes como ACRB, el gen que codifica la bomba del sistema ACR-AB-TOLC, algunas de ellas además con mutaciones en el regulador de la propia bomba, que es ACRR, o también mutaciones que afectan a las PDPs como IDRA-FTS1 o a la expresión de porinas como MPK36 o el regulador en Z, o a sistemas de distinta naturaleza relacionados con la stringent response, por ejemplo, como RSV, SPOT, etcétera, etcétera. Y quiere decir esto que dependiendo del background de la cepa original a la que se enfrenta la combinación ceftazidima y bastán, pueden aparecer variantes que principalmente afectan a la enzima KPC o principalmente afectan a genes que no son el enzima que codifica la carbapenemasa, como en este caso de OXA48. En ceftolozano-tazobactam, la otra combinación de interés, se ha observado que en mutantes in vitro se produce una sobreexpresión o una alteración estructural de AMCE. Y en cepas que son mutantes obtenidas en vivo de pacientes tratados con ceftolozano-tazobactam aparecen mutaciones en AMPC en sus reguladores. Por ejemplo, se ha seleccionado la carbapenemasa derivada de Pseudomonas, PDC, el alelo 135, o también, como vamos a ver ahora con más detalle, variantes de enzimas de tipo OXA. En este caso concreto de Jorge Arca y el grupo de Germán Bou en Coruña, en España, se han estudiado 4 pares de aislados de Pseudomonas aeruginosa del ST253 y se puede observar como estas cepas que inicialmente producen OXA10 y que además son resistentes a carbapenémicos porque no tienen OPRD, al tratar a los pacientes con ceftolozano-tazobactam se generan mutantes que pasan de ser sensibles a ceftolozano-tazobactam, producción de OXA10, a ser resistentes tanto a ceftolozano-tazobactam como a ceftazidima y bactam, en algunos casos con valores de CMI menores que en las cepas originales. De nuevo nos encontramos aquí con un ejemplo de sensibilidad colateral y que ello se relaciona con OXA14, OXA 794-95 u OXA 824. También del mismo grupo, en una cepa que es inicialmente ya resistente a ceftolozano-tazobactam, pero que es sensible a ceftazidima y por tanto a ceftazidima y bactam y a otra serie de compuestos. Después del tratamiento con distintos beta-lactámicos se genera una mutante in vivo, en este caso, que no solamente ya es resistente a ceftolozano-tazobactam, sino también a ceftazidima, piperacina-tazobactam y a ceftazidima, entre otros compuestos. Probablemente el fenotipo atípico de sensibilidad a ceftazidima y resistencia a ceftolozano-tazobactam de la cepa original, PA34, se pudiera relacionar con que el enzima que tenía esta cepa originalmente, BIM20 y OXA2, no tienen la suficiente capacidad para hidrolizar ceftazidima sola. Y atípicamente, entre comillas, cosa que no es frecuente en la mayoría de las situaciones, la cepa sí es resistente a ceftolozano. Ceftolozano solo, porque tazobactam realmente no inhibe a esta carbapenemasa de clase B. Bien, como consecuencia de ello, la enzima mutante aparece en una cepa que mantiene la resistencia a ceftazidima y bactam, solamente en relación con BIM20, pero que recobra resistencia a ceftazidima, piperacilina y cefirima por la producción de OXA 681, debido a la aparición de una delección en las posiciones 159 y 60 del asa omega de la enzima. Podríamos preguntarnos si en el caso de Pseudomonas aeruginosa, las cepas que son resistentes a ceftolozano-tazobactam son también resistentes a ceftazidima y bactam, y viceversa. Y para contestar esta cuestión traigo en esta diapositiva los resultados de un estudio español realizado hace prácticamente 3 años, en los que, como puede observarse, solo un pequeño porcentaje de cepas son resistentes a las dos combinaciones, en torno al 4%, porque producen carbapenemasa, fundamentalmente de tipo B, metalobeta-lactamasa, en algún caso por mutaciones en C,
Y en menor proporción aún hay algunas cepas resistentes a ceftazidima y bastán, pero no a ceftoxametazobactam y viceversa. En el primer caso, por cepas multiresistentes, extremadamente resistentes, con diversos tipos de mecanismos de resistencia cromosómicos, y en el segundo caso, porque o bien la CMI está en el límite de la resistencia o se producen enzimas como GES, PER, o alguna metalobetalactamasa como BIM2. Pero puede observarse que la resistencia a una combinación no implica necesariamente una resistencia a la otra combinación, y que esto depende en concreto de los mecanismos que se hayan acumulado en una cepa o en otra. Por lo que se refiere a meropenem-valorbatán, los principales estudios se han hecho hasta ahora sobre Klebsiella pneumoniae y KPC. Ya recuerdo que esta combinación, de entre todas las necesidades terapéuticas que ahora mismo tenemos, es simplemente útil para cepas que producen KPC. De ahí los estudios que comento. Bien, las mutantes resistentes se han relacionado con la hiperexpresión de la beta-lactamasa en cuestión, con la no expresión o con la aparición de mutaciones en los genes de las porinas K35 o K36, las dos porinas principales de Klebsiella pneumoniae, bien por mutaciones estructurales que hacen que el poro de la porina sufra una modificación funcional, o bien porque existen alteraciones en reguladores como RAM-R o el gen que, siendo regulador de la cápsula, también controla indirectamente la expresión de estas porinas, como KVRA. Algunos estudios han indicado también, como ya se mencionaba antes en relación con las mutantes resistentes a ceftazidima y bastán, que derivaban de cepas productoras de OSA48, que puede producirse una hiperexpresión de ACRB como causa de la resistencia o del incremento de la resistencia o la disminución de la sensibilidad a meropenem-valorbatán. Pero algún otro estudio indica que el papel de esta bomba pudiera ser pequeño, mínimo o incluso irrelevante. Lo que sí llama la atención es que todos estos mecanismos no incluyen, como sí ocurría con ceftazidima y bastán, la aparición de mutaciones en el gen de la propia carbapenemasa, como circunstancia genérica. Volvemos a ver de nuevo que los fenómenos que condicionan la resistencia a meropenem-valorbatán son algo parecidos a los fenómenos secundarios de la resistencia a ceftazidima y bastán, pero no exactamente el mecanismo clave de resistencia a ceftazidima y bastán, que es la aparición de variantes en KPC. Imipenem-relebactam, que aún no está disponible en nuestro entorno para la práctica clínica, pero que presumiblemente lo estará en breve, se han hecho diversos estudios en cepas que producen KPC, en cepas de Klebsiella pneumoniae, y las situaciones son una mezcla de lo que ocurre con ceftazidima y bastán y con meropenem-valorbatán. Una hiperexpresión del enzima o la aparición de mutaciones como estas que se recogen aquí, una mutación en la posición 167 o una alteración en la posición de 172, acompañada de la disrupción de los genes de las porinas K35 y K36. Cuando el compuesto se introduzca en la práctica clínica, probablemente nos podremos encontrar con una mayor cantidad de información sobre la eventual aparición, probablemente inevitable, de mutantes resistentes a esta otra combinación imipenem-relebactam. En Pseudomonas aeruginosa, otra de las dianas de esta combinación, la selección de mutantes in vitro en las cepas PAO1 o PAO-MS se ha relacionado con alteraciones en OPRD o con alteraciones en los reguladores de la principal bomba de expulsión MEXA-B o PRM de Pseudomonas aeruginosa, y también en algunas cepas in vivo se ha relacionado, o con una alteración en el gen que codifica la proteína PBP1, y también en algunas cepas in vivo la resistencia de Pseudomonas aeruginosa a imipenem-relebactam se ha relacionado con la expresión de algunas enzimas de tipo GES que tienen actividad carbapenemasa. De todo lo que hemos visto hasta ahora, quiero destacar dos circunstancias principales. Una, que no necesariamente existe una resistencia cruzada completa entre las diferentes combinaciones de beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, y que esta resistencia entre las combinaciones va a depender de los distintos tipos de asociación de mecanismos que ocurran en cepas o en aislados clínicos concretos. Para ilustrar y apoyar aún más este último concepto, podemos ver aquí cómo, al expresar distintos tipos de enzimas de clase A o de clase B
como SHV12, ZIM33, beta-lactamasa petroextendida, enzimas del grupo GES, como 1 o 6, otras beta-lactamasas infrecuentes, o carbapenemasa del grupo B, metalobeta-lactamasa, como GIM, DIM1. Bueno, las distintas combinaciones se afectan de forma variable. Puede verse aquí como de las que menos se están afectando ahora mismo son meropenem, valsartán y quizás imipenem, relebastán. Llamo también la atención que, aunque hemos comentado de forma genérica ninguno de estos compuestos, ceftriaxona, tazobactam, ceftriaxona, imipenem, relebastán y meropenem, valsartán, tienen actividad esperable frente a metalobeta-lactamasa, lo cierto es que en algún caso, como en este caso, circunstancia particular de DIN1, nos podemos encontrar con que las enzimas de clase B confieren un muy bajo nivel de resistencia tanto a imipenem, relebastán como a meropenem, valsartán. Sin embargo, es casi seguro que la asociación de otros mecanismos que no existen en la cepa de referencia que se ha utilizado para hacer la expresión de estas enzimas, en este caso COLI-TOP10, digo, si se tratara de otro aislado que tenga alteraciones en la aspirina o en la bomba de expulsión, seguro que estos valores se incrementarían y en la práctica clínica nos podríamos encontrar con valores de CMI mucho más elevados que los que tenemos aquí, que caerían dentro del rango de la resistencia. En un ejercicio análogo con Pseudomonas aeruginosa y la cepa PAO1 puede también observarse que prácticamente con los beta-lactamasas de clase A infrecuentes, BEL2, PER1 con metalo-beta-lactamasas, la actividad de ambas combinaciones es prácticamente nula y que también en el caso de imipenem, relebastán y meropenem, valsartán, la actividad es muy pobre cuando se trata de las metalo-beta-lactamasas. Finalmente, sin referirnos a cepas de tipo construcción de laboratorio, que acabamos de ver en las dos diapositivas previas, existen ya ejemplos concretos de cepas con resistencia a más de una combinación. En este caso, en la diapositiva puede observarse que nos encontramos con ceftriaxona, ibastán, meropenem, valsartán e imipenem, relebastán como combinaciones que se han estudiado in vitro frente a cepas que se han aislado de pacientes concretos, por tanto se trata de aislamientos de origen clínico que producen distintos tipos de variantes de KPC, 31, 36, 33, 53, 40, que tienen alteraciones en las proteínas K35 y K36, ya bien sea por un truncamiento de la proteína 35 o bien por una inserción GD en las posiciones 134-35 de la proteína K36, algunas de las cuales son resistentes a ceftriaxona y ibastán, pero no a las combinaciones de carbapenémicos con inhibidores. Otras, por el contrario, son resistentes a estas combinaciones, meropenem, valsartán, pero no a imipenem, relebastán, o estrictamente a ceftriaxona y ibastán, aun cuando la CMI está en el límite de la resistencia. Y finalmente hay otras cepas, como esta que tenemos aquí, CAZ47, con KPC53 y KPC40. Se trata de una población heteroresistente que es resistente a todas las combinaciones, al igual que la cepa 48 con otro tipo de mecanismo. Todo ello insiste en la importancia del background de la cepa original para entender la actividad de las nuevas combinaciones frente a cepas de este tipo. Para concluir, querría entonces terminar comentando que en los últimos años se han desarrollado varias familias de inhibidores de beta-lactamasa, de los que los diacebiciclostanos y los derivados del ácido borónico son por el momento los más relevantes para su uso en la práctica clínica, asociados con beta-lactámicos clásicos, incluso en algún caso también beta-lactámicos nuevos, que representan nuevas alternativas terapéuticas frente a múltiples patógenos multiresidentes, para los cuales hace tan solo 5, 7, 10 años no teníamos prácticamente opciones verdaderamente útiles. Es lamentable, pero ya se han descrito, como casi era de esperar, mutantes resistentes a estas nuevas combinaciones por selección de mutaciones en los genes que codifican beta-lactamasa o por otros mecanismos de resistencia y con frecuencia por asociación entre ambas circunstancias. Algunas de estas mutantes resistentes a las nuevas combinaciones presentan sensibilidad colateral a otras combinaciones, pero ello puede causar también dificultades para su detección en el laboratorio. Perdón. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención. Saludos.